Este es uno de los videos en donde se pone a prueba tu capacidad de razonamiento y de saber resolver una situación con los menos recursos posibles. ¿A qué voy? Podemos utilizar funciones y fórmulas en Excel muy largas. Yo ya he contado que las fórmulas largas a mí en lo personal no me gustan. No porque no sean buenas, sino porque si tú puedes resolver una situación con una fórmula más compacta, mucho mejor. En el caso de hoy vamos a ver 4 opciones de fórmulas para resolver una situación. Vamos a comenzar utilizando, por ejemplo, la función si. Vamos a anidar varias funciones si y vamos a ir probando otras opciones y al final vamos a ver cuál es la mejor. Y voy a pedirte que durante el video me estés apoyando en los comentarios sobre qué opción tú crees que puede ser mejor para solucionar lo que vamos a ver en este video. Y también en este video vas a aprender que no importa qué tanto sepas de Excel, sino que sepas resolver una situación con los conocimientos que ya tienes. Mi nombre es Sergio y te invito a que te suscribas, me regales tu like y compartas este video en tus redes. Comenzamos. ¿Qué vas a aprender entonces en este video? Que en Excel, más que saber simplemente fórmulas y funciones o tener un nivel avanzado o experto, lo que importa más es saber en qué momento utilizas una función y en qué momento utilizas otra. Depende lo que tengas que resolver. Aquí, por ejemplo, yo tengo el valor de vendedores y las ventas que hicieron. Lo que me piden es saber cuánto bono le corresponde a cada vendedor, pero dependiendo este tabular. Por ejemplo, de 0 a 99 ventas le corresponde el 10%, de 100 a 199 el 20%, de 200 a 299 el 30%, de 300 a 399 el 40% y más de 400 el 50%. Aquí vamos a hacerlo con 4 funciones, 4 diferentes maneras de llegar a un mismo resultado. Vamos a comenzar desde la opción que tú puedes creer que es la más efectiva o la que muchos utilizan, que es la función si. Recordemos que la función si nos va a ayudar a devolver un valor con base en una condición. Por ejemplo, aquí le podemos decir, si las ventas son de 0 a 99, pero ¿cómo lo vamos a decir? Cuando utilizamos la función si, lo recomendable es comenzar con los valores más cercanos al 0. Entonces, en lugar de decirle de 0 a 99, le podemos decir si las ventas son menores o iguales a 99 o simplemente decirle menores a 100, entonces el 10%. Si son menores a 200, el 20%. Menores a 300, el 30%. Menores a 400, el 40%. Y más de 400, el 50%. ¿Y por qué decidí hacer este video? Es porque una vez alguien me preguntó, oye Sergio, tengo una fórmula muy grande en donde tengo muchas condiciones o un tabular muy grande y la fórmula ya se vuelve inmanejable porque tengo muchas condiciones anidadas o muchos sís anidados. Entonces, como te digo, vamos a comenzar desde la opción que puede ser la más básica o la más simple y después nos vamos con otras 3 soluciones. Si tú sabes cuáles son o si tú intuyes cuáles son estas 4 opciones que vamos a ver, voy a pedirte que pauses un poco el video, te vayas a los comentarios y pongas cuáles son las funciones que crees que utilizaremos en cada una de estas columnas para llegar a este resultado. Muy bien, ponle pausa y pon en los comentarios qué funciones crees que vamos a utilizar. Si ya lo hiciste, vamos a continuar. Vamos a comenzar entonces con la función si. Vamos a hacer sís anidados. Que la función si es muy buena, pero vas a ver que no siempre es la mejor para todos los casos. Comenzamos entonces con la función si. La función si
tiene tres parámetros. Prueba lógica, es decir, lo que se va a evaluar. Si la prueba lógica se cumple, devolvemos un valor. Si no se cumple, devolvemos otro valor. Y esos valores de sí verdadero o sí falso puede ser un número, un texto u otra fórmula. Aquí es donde vamos a anidar funciones sí. Entonces, ¿la prueba lógica cuál es? Ventas, como te digo, menor a 100, que implica que de 99 para abajo. Si las ventas son menores a 100, entonces vamos a decirle que nos devuelva el 10%. O también le puedo decir simplemente, elige esta celda y presiono F4 para dejar una referencia absoluta. Coma. Valor si falso. En caso de que no se cumpla la condición, entonces vamos a ponerle otro valor. Si no se cumple, es decir, si las ventas no son menores a 100, entonces vamos a anidar otra función sí para volver a hacer otra evaluación. Entonces aquí sería si las ventas son menores ¿a cuánto? A 200. Entonces vamos a decirle que sea el 20% de bono. Otra vez presiono F4 para dejar la referencia absoluta. Coma. Aquí ya evaluamos menor que 100, menor que 200. Ahora vamos a decirle otra vez con la función sí. Si las ventas son menores a 300, entonces 30%. Presiono F4. Coma. Otra vez la función sí. Si las ventas, recordemos que las ventas son las de la columna B, son menores, en este caso a 400, entonces le ponemos 40%. F4. Coma. Ya evalué menor que 100, menor que 200, menor que 300, menor que 400. Entonces, como ya no tengo que evaluar más, aquí ya usaría el valor si falso, que si ninguno de estos se cumplió, entonces por descarte el valor es más que 400. Aquí en valor si falso le pongo 50%, presiono F8. Entonces, si ninguna de las cuatro se cumplen, entonces por ende y por descarte se debería de cumplir la quinta. Entonces aquí ya no voy a evaluar más que 400, simplemente por descarte, así lo voy a dejar. Muy bien. Entonces ahora voy a cerrar paréntesis. Tengo que cerrar 1, 2, 3, 4 paréntesis. Entonces cierro 1, 2, 3, 4, Enter y listo. Ventas 291, que sería entre 200 y 299, sería el 30%. Voy a arrastrar. Entonces aquí, por ejemplo, 98, que sería de 0 a 99, es el 10%. Elijo este rango. Bueno, elijo todo. Me voy a inicio y le digo porcentaje. Listo. Aquí entonces fue anidando varias funciones sí. Donde se vuelve más complejo y poco útil de manejar es si yo aquí le pongo, por ejemplo, de 400 a 500 y luego quisiera que sea más de 500. Aquí lo que tendría que hacer en la función sí es anidar otra función sí para 500. Entonces, si mi tabulador aumenta de valores, la fórmula por ende va a aumentar. ¿Se soluciona? Sí se soluciona. ¿Está apta para recibir más condiciones? Sí, pero entre más condiciones la fórmula va a crecer. Ahora, la segunda opción. ¿Cuál crees que sea? Si no lo has puesto en los comentarios, por favor ponlo. ¿Cuál utilizaríamos en lugar de sí anidados? Aquí usaríamos también sís anidados, pero con la función sí.conjunto, que esta nos ayuda a hacer varias condiciones y en lugar de anidar varias funciones sí, más bien tenemos varias pruebas lógicas, que sería la misma cantidad de condiciones que los sís anidados, pero la fórmula un poco más corta.
Por ejemplo, si ventas es menor que 100, entonces el 10%, F4, coma. Si las ventas es menor que 200, entonces 20%, F4, coma. Si las ventas son menores a 300, entonces 30%, F4, coma. Si te fijas aquí, estoy haciendo como varias funciones sí, pero sin ponerle como tal la función o la palabra sí, sino que incluyo varias pruebas lógicas. Pero mentalmente sería lo mismo. Si las ventas son menores, en este caso a 400, entonces sería el 40%, coma. Aquí la diferencia a utilizar sí anidados es de que sí punto conjunto no me permite poner en caso de que no se cumpla ninguna. Entonces aquí sí tendría que hacer algo para que me evalúe el mayor que 400. Entonces aquí lo que le diría es, si las ventas son, por ejemplo, mayor o igual que 400, entonces le ponemos 50%, F4. Aquí le dijimos menor que 400, que sería 399. La última condición sería mayor o igual a 400 y que nos dé el 50%. Con si punto conjunto, lo que haríamos es varias pruebas lógicas, pero no habría al final una opción de descarte, como si existe anidando funciones sí. Igual, la ventaja aquí es que solamente cierro un paréntesis y listo. Vamos a validar. Aquí, por ejemplo, nos dice 492, que nos da el 50% porque son o porque fue más de 400. Con sí punto conjunto, no necesariamente la fórmula es más corta. Simplemente evitamos anidar funciones sí. Ahora vimos que sí funciona con sí y con sí punto conjunto. Ahora, si todavía no has puesto en comentarios qué función seguiría, por favor ponla en los comentarios. Aquí te espero 2 segundos. 1, 2. La pregunta del millón es, si no utilizo sí y sí punto conjunto y quiero resolver esto, ¿cómo lo haríamos? Aquí te respondería lo mismo que le respondí a un amigo. ¿Por qué no usas buscar B? ¿Buscar B para qué? Si con buscar B yo voy a buscar un valor. Por aquí lo que yo quiero es un tabulador, es decir, de 0 a tal número, de un número a otro y así consecutivamente. Entonces lo que yo le comenté es que haz un buscar B, pero con coincidencia aproximada. Y me dijo entonces, a ver, muéstrame. Haremos lo siguiente, igual buscar B. Buscar B es una función que a mí me encanta y sobre todo para este tipo de casos queda perfecto. Muy bien, ¿cuál va a ser el valor buscado? Las ventas, coma, matriz, ¿en dónde vamos a buscar las ventas? Aquí, en este rango. Presiono F4 para dejar este rango absoluto, coma, indicador columnas. ¿En qué columna está el valor que me quiero traer? Está en la columna 3, porque es 1, 2, 3. Columna 3 de mi rango o de mi matriz. Le pongo 3 entonces, coma. Y aquí está el meollo del asunto. Coincidencia aproximada, coincidencia exacta. Casi siempre utilizamos coincidencia exacta con cero o con falso. En este caso lo haremos con verdadero, que sería tal cual verdadero o 1. Yo prefiero utilizar 1. Entonces cierro paréntesis, enter y listo. Me devuelve el mismo valor. Arrastro y son los mismos valores, fíjate bien. Entonces aquí utilizando buscar B. ¿Por qué buscar B y cómo es que funciona? Aquí lo que se hace es, se busca un valor en la base. Por ejemplo, el 291, ¿cuál es el número más cercano hacia abajo? Pero ojo, no el más cercano, sino el que le sigue hacia abajo.
porque el más cercano de 291 es 300. Pero más bien, con respecto al número de 291, ¿cuál es el que sigue para abajo? El 200. Entonces, por lo tanto, nos da el 30%. ¿Qué sucede con el 98? El 98, aquí, hacia abajo, su base es el 0. Entonces, si utilizamos buscar B, es importantísimo y obligatorio que comencemos en 0 o en el número más bajo. Para que, si tenemos un número, por ejemplo un 50, hacia abajo, ¿cuál queda? La base, que en este caso le puse 0. Tú le puedes poner un número más alto, pero se recomienda que se ponga 0. Muy bien. Entonces con esto, fíjate bien, este tamaño de fórmula con sí anidados, con sí punto conjunto y con buscar B es más corta. Entonces con buscar B incluso yo puedo aumentar esta tabla y simplemente aumento el rango. O utilizamos tablas, que sería lo mejor. Pero no necesito aumentar la función o la fórmula para que me añada nuevos valores. Pero el tamaño o la longitud sería la misma. Y por último, ahora sí, por favor comenta en los comentarios. ¿Qué seguiría? Seguramente ya lo sabes. Buscar X. Le digo igual, buscar X. Buscar X es una evolución de buscar B. Es más flexible, permite búsquedas hacia la derecha, hacia la izquierda. Cuando no se encuentra un valor, en lugar de sí.nd, es fantástica buscar X. Vamos a usarla entonces para resolver el tema de los bonos. Valor buscado, ventas 291. Matriz buscada. Entonces para matriz buscada, que voy a elegir la columna en donde quiero buscar el valor de ventas. Si te fijas y si te fijaste desde un inicio, la columna I simplemente es decorativa porque no la utilizamos, pero la puse ahí como para visualmente identificar cuáles son los rangos. Entonces elijo la matriz buscada, que sería la columna en donde está el valor buscado o el de ventas. Presiono F4 para dejarla absoluta. Coma. Matriz de vuelta. ¿Cuál es la columna donde está el valor que me quiero traer? En lugar de ponerle una cantidad, tal cual elijo la columna que me quiero traer, que sería la de los bonos. Presiono F4, coma. Si no se encuentra, le vamos a poner un texto de error. Listo. Coma. Modo de coincidencia. Aquí, a diferencia de buscar B, sí puedo elegir elemento menor o mayor. Con buscar B era siempre el elemento menor. Entonces aquí voy a ponerle este elemento menor, tabulador, -1, coma, y la búsqueda. Aquí si queremos buscar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces vamos a ponerle del primero al último. Tabulador, cierro paréntesis, enter. Y fíjate que nos devuelve el mismo valor. Y con esto nos queda clarísimo que si bien es bueno saber funciones en Excel, pero lo mejor es saber cuáles utilizar, en qué momento, cómo combinarlas y no trabajar de más. No quiero decir para nada que sí o sí punto conjunto sean malas, no, son muy buenas. Si puedes dominar la función sí, estaría perfecto que la domines. Pero para casos como este, tal vez la función sí no es la mejor opción, pero sí un buscar B o un buscar X. Entonces, insisto, no importa qué tanto sepas, sino que con lo que tienes, qué tanto sabes resolver. Así que si el video te gustó, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete, comparte con alguien que crees que este video le puede ayudar. Y además, por favor, comparte en tus redes sociales para que el conocimiento se generalice y cada vez haya más expertos en Excel. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.